Les leí a los chicos un poema de Prévert, el poema del pájaro, que el ave, que se dibuja la jaula y el pájaro se va, etc. Entonces todos los chicos dibujan una jaula, el otro un pajarito, el otro dentro de la jaula el pájaro, etcétera, etcétera. Y una chica le entrega una hoja en blanco. Y la chiquita de 10 años le dice, yo no puedo dibujar nada, porque está hablando de la libertad. No puede haber jaula y el pájaro voló. Y Rey le pone un 10. Citados por los caballetes, asistíamos al nacimiento de las equivalencias. Asombrados ante las revelaciones de la pintura, esa dama esquiva a quien queríamos atraer con nuestro incipiente pero sentido lenguaje. Algunas tardes tomábamos los caballetes y salíamos al campo de los alrededores, donde las pantallas de los árboles se suceden en esmeraldas, cinabrios y grisados hasta el infinito. Íbamos a las quintas y todos dibujábamos el paisaje tratando de captar las fuerzas configuradoras, la energía increíble de lo vivo en la danza vegetal, de lo salvaje y de lo cultivado. Arte y vida, una sola cosa. Encarar el arte como un compromiso, como una trayectoria de vida. La pintura era un pensamiento en él. Trascendía brutalmente la acción de desarrollar o pintar una tela. Era una emoción permanente estar con él, ¿no? Su mirada, su tono de voz, las observaciones que hacía, ¿no? Y hablaba de otra cosa que eso me quedó mucho de él, del clima en lo plástico. Y eso entonces uno ve el clima en lo plástico, el clima en la literatura, pero el clima en la atmósfera de la conversación. Las charlas surgían en los lugares menos pensados y a través de los temas, qué sé yo, más volátiles. Sin embargo, justamente por esa capacidad que tenía, cualquier charla se transformaba en algo, en un momento de aprendizaje. Nos abrió un panorama que era una cosa impresionante, un abanico de cosas desconocidas, de música, ya te digo, música, pintura, poesía. La mirada, solamente cómo miraba él, ya te trascendía. Yo puedo no recordar ciertos almuerzos o ciertas grandes caminatas que hacíamos, pero recuerdo la atmósfera que se creaba con Rey. Y eso es lo importante, porque de esa atmósfera se genera la creatividad, y eso lo sabía dar. Yo siempre decía, no era de este planeta, era un ser pura emoción, puro espíritu. Un ser muy especial porque aparte se
se brindaba, enseñaba todo lo que sabía, no se guardaba nada, ¿no? Lo que tengas, no te lo guardes, dalo. Ese es parte del legado. No sé qué problema tenía, que prácticamente quedaba ciego. Imagínate, para un pintor es algo terrible y que lo visual para él. Y sin embargo, él seguía, así estaba, con los ojos prácticamente una línea, y seguía hablando de arte y como si nada. Él, no sé, esa fuerza, esa energía por dar, por crear en nosotros, por transmitirnos cosas, lo hacía que no superara esas cosas. Nuestra filosofía, a través de lo que aprendimos de él y él de sus maestros, no es solo la manera de desarrollar pictóricamente un lenguaje, sino de dónde tomar posición filosófica e ideológica de que ese lenguaje es posible. Si es desde el pasado, en la carga emocional que tienen determinadas imágenes, que son altamente simbólicas. La tropilla fantasma, de hecho él pinta sobre los árboles caballos que están así como desbocados, y abajo hay una gran casona. Entonces el clima que le da es de realidad, casi mágico, pero si uno empieza a analizar el cuadro, empieza a ver que compositivamente todo está relacionado, y él puede extraer de esa historia, ¿no? O sea, de esa historia fantástica ocurrida como hecho real, algo que termina siendo una imagen fuertemente emocional. Creo que ahí estuvo siempre su alimentación, ¿no? El material de su trabajo. La solidez de ese periodo constructivo, que son los chiles, es como un paño de seda sobre un mármol, ¿no? Es decir, hay una estructura fuertísima y sobre eso el vuelo. Creo que ninguna obra puede sintetizar la magnitud del pensamiento. Son como una cebolla, cada obra es apenas una cáscara de todo el corazón. Siempre hablaba de la estructura tonal, como llevar de un color a otro, no ir de un cálido hasta un frío. ¿Cómo lo llevas? Bueno, los cuadros de él, la última época, son lecciones de estructura tonal. Yo creo que el último que hizo es en San Pedro, se identificaba mucho. Es una de las últimas obras y se proyecta mucho ahí, esa de sentimiento cósmico. Él nos sumergió en la visión abstracta, ¿no? De ir más allá de la imagen. Los rollos que envuelven telas, a veces los juntaba por la calle y con esos cartones gruesos preparaba unos modelos que los llamábamos morandi. Con nueces, con cosas de madera, objetos antiguos, entonces uno se le iba las ganas de pintar. Modelos todos transparentes que eran con cristales y con mucha luz, dificilísimo, era pasar por eso, era pasar el desierto más o menos. Un intermedio entre el objeto y la idea de objeto servían para que nosotros alumnos pudiésemos comprender el tema de la visión abstracta. Aprendimos a forzar los límites de la figuración. Fue un hombre que nació para enseñar. Él dedicó muchas horas a la docencia, muchísimas horas. Él dejó de pintar, o podía haber pintado un poco más o hacer más su obra, pero él le atraía realmente la vocación de él era de enseñar. Lógicamente que todo lo que hizo lo hacía porque era por su conocimiento, ¿viste? La obra que hacía toda era buena, porque estaba cargada de conocimiento. Yo creo que él sacrificó con toda conciencia la capacidad de producir e investigar en su obra la cantidad necesaria para experimentar y construir e investigar en el alma de cada uno que se acercaba a su lado. Entraba Rey, silencio, empezaba a armar y se empezaba a sentir el olor a trementina, óleo, y ya era ritual. Cuando pinto, pienso en él, no porque yo necesito pensar en él para
si un trabajo está bien o está mal. Si hubo que pensar en él, para mí es como entrar en el mundo de la plástica. Enseguida creaba, era como convocar al espíritu de la pintura. Era como un clima místico directamente. Rey tenía un método, un modo, era un hombre muy dulce, muy suave. Para mí era como, era una catedral, el taller era una catedral. Llegaba con su maletín marrón, sus zapatos tipo estos de Febo que se usaban en esa época, de suela de goma grande, sacaba el guardapolvo azul, un guardapolvo overol de estos tipo de grafa de electricista que le llegaba hasta acá, hasta los pies, y si estaba el taller sucio se ponía a barrer, y si no andaba una lamparita se ponía a arreglarla, si un un caballete se había roto se ponía a arreglar el caballete. La clase empezaba aprendiendo a hacer una tela. Con bolsas de harina que íbamos a pedir a las panaderías, las convertíamos en lienzos, tratándolas con cola de conejo y yeso y todo eso que él nos aconsejaba. El oficio, el conocimiento y todo lo que implica el métier del asunto no está separado de lo poético y de lo ético. Pintar no deja de ser un trabajo en el cual uno concurre y está en determinados momentos pintando en el taller y en otros a lo mejor barriendo el piso. Me acuerdo que siempre contaba esa anécdota que decía, bueno, hay días que uno solo puede poner orden, que solo puede limpiar los pinceles. Bueno, pero tiene que estar ahí, limpiando los pinceles. Él no te decía cómo había que pintar. Él provocaba en cada uno de nosotros que descubriéramos la pintura. Y eso tiene una virtud, la virtud de que vos aprendieras a ver tu propio trabajo. No era un maestro que te llenaba de cosas, sino que justamente el trabajo de él era casi individual, de cada uno lo que traía, y en base a eso ibas evolucionando. Rey era un hombre fundamentalmente ético. El grupo que se formaba era un grupo ético, no solamente de gente que sabía. Vos sabías que se quedaba al lado tuyo y miraba y no decía una palabra, y esa tensión era tremenda, porque en realidad lo que estaba haciendo en ese silencio se comprendía perfectamente, que era enfrentar a cada uno consigo mismo y con esa pintura, que la sentías como realmente una expresión de tu ser. Él te enseñaba a ver lo que pasaba en tu trabajo, y vos después con el concepto, vos mismo te hacías tu propio juicio. Y de una manera que nos comprometía éticamente. Era muy difícil después hacer trampas, como él decía, no tomen atajos. Si el camino es sinuoso, bueno, ese es el camino que tenés que recorrer. Encontrás cosas en un camino, pero para poder encontrarlos tenés que estar en ese camino y tenés que estar caminando, tenés que estar en ese movimiento. Le dije, porque vos fuiste mi maestro. Y me dijo, no, yo lo único que hice fue ponerte en un camino. Después vos te hiciste solo. Te levantás a las 7 de la mañana y no te alcanza, levantate a las 6 de la mañana y te va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero todos los días, siempre con la actitud, tratar de seguir confirmando aquello que está construyendo tu capacidad de trabajar, ¿no? en lo artístico. Eso te demuestra la humildad de su personalidad, ¿viste? Nunca tomó un pincel para corregirte un trabajo, jamás dijo tenés que poner este color acá o allá. Sus indicaciones eran, digamos, conceptuales y te iban llevando a que vos trates de ver. Una vez me acuerdo, no sé, ya no me acuerdo qué estaba haciendo, y me dijo, tené cuidado, estás tomando un atajo. Me dolió. Cuando te pasaba eso, decía, bueno, fíjate esa parte que no te gusta, de lo que estás pintando, ahí tenés que ir, ahí está.
eran unas personas que escuchaban. Y después de escuchar, coincidía o no. Y cuando no coincidía, te hacía ver casi naturalmente otra mirada. Y eso era muy interesante, porque te podía hacer cambiar la tuya. No le imponía, era reflexivo. Era una persona, te digo, con capacidad de leer el mundo. Esa era la sensación. Una mirada donde va leyendo no solamente el texto, sino la vida. Donde el ser humano siempre era valorizado y jerarquizado. Un gran maestro, un gran artista, un gran hombre. Que no es que no nos enseñó el oficio o mezclar un color, o sea, eso lo aprendimos. Pero las grandes enseñanzas fueron enseñanzas de vida, no fueron enseñanzas de cómo mezclar un color. Que no es ajeno a cómo preparar un color después. Siempre pintar lo que sentís, o sea, esa búsqueda de autenticidad continuamente, no de momentos impostados o tendencias estilísticas o ismos. Yo comprobé que por el contacto de otra gente, o por los libros mismos que después fui leyendo, de que él estaba en la precisa, ¿viste? Que lo que decía él era así, que ese era el mundo de la pintura, que él realmente me había enseñado la verdad. Después vos la verdad la encontrás en los maestros, la única verdad está en los maestros. Y no se entiende Sala Taller como no se entiende muchas de las cosas de Rubén Rey y de toda esa época sin la ayuda de María Elena. Sala Taller era una prolongación, digamos, de la labor nuestra en el arte. Queríamos de alguna manera crear un centro de estudio, como una prolongación de la enseñanza en las escuelas también. En profundidad y más específicamente, porque ibas a pintar. En Sala Taller daba muchas clases para gente de distintas disciplinas que no eran pintores, pero con la idea de ver de otra manera el arte, no aprender a mirar. Formar un público espectador, ¿no? Era muy consciente de la necesidad de formar tanto al artista como al público de arte. En la contemplación, en el tiempo, en el conocimiento, en la posibilidad de que el que contempla tenga herramientas para que pueda acceder a la obra, ¿no? Él nos ponía frente al arte, cualquier expresión artística, de la literatura, de la música. Es decir, uno aprendía a ser artista viendo arte. Esto es como si fuéramos todos ciegos, porque... Y entonces él me dice, exactamente, tenés que aprender a ver con otra parte de tu ser. Uno salía lleno pero exacto, porque era mucho lo que se veía en cada clase. Él de a poco fue como puliendo nuestros sentidos. Uno entraba a una especie de santuario. Todo ese mundo era maravilloso. Los sábados era casi una religión, ir ahí, estar desde la media tarde hasta las 2, 3 de la mañana, que después compartíamos desde la reflexión de la obra que hacíamos hasta después terminar comiendo una pizza, como un espacio diferente, como algo que nos sacaba de ese mundo sin que uno perdiera conciencia de lo que se estaba viviendo. Fue una época muy difícil, fueron los años de la dictadura y... No se podían hacer reuniones con mucha afluencia porque había un control del gobierno militar. Y entonces teníamos que ocultarnos un poco, ¿no? Y no pudimos seguir haciendo cosas para el público en general en los últimos años, después del 76. Yo creo que hay ciertas cosas que duran poco. Y que yo creo que en el fondo deben ser así. Hay momentos que son así, momentos históricos determinados. Regresábamos al anochecer sin cansancio, tensos,
silenciosos y ricos de misterios atrapados, los sentidos agudizados, purificados de mezquindades, por habernos sumergido sin cálculo en la dimensión inaudita de un trozo de universo. En solo pocas horas habíamos vivido el latido de las vegetaciones de Monet, el pulso vegetal humanizado por Van Gogh, y hablábamos de ellos, más conmovidos que nunca por haberlos sentido cerca. Así quería Rubén que conociéramos a los maestros. Tal vez más adelante lo van a reconocer, ¿viste? ¿Sí? Y bueno, queda en la memoria, por supuesto, de sus discípulos, de sus alumnos, de la gente que lo ha conocido, de los amigos. Sí, sí, eso va a quedar. Y es lo que queda del ser humano, ¿viste? Lo que ha dado, ¿no? Lo que ha proyectado en los demás, la comunicación que hubo. Eso es notable, ¿no es cierto? No se puede olvidar. Todavía de Rey yo estoy aprendiendo, porque como vos madurás en la vida, madurás en lo intelectual. O sea que hay conceptos todavía que yo recuerdo, que los profundicé o los analicé o los comprendo más ahora, ¿viste? Una vez me dijo una cosa que también es real, ¿no? Porque nosotros fuimos un poco una generación bisagra, ¿no? Me dice, nosotros nacimos antes de tiempo. Entonces tenemos que haber nacido después. Por eso a lo mejor chocamos un poco con nuestros contemporáneos, ¿no? O no somos comprendidos. Uno tiene un pensamiento un poco más revolucionario, tal vez, o controvertido, no sé. Choca con ciertas estructuras de la sociedad. Chocaba ante la imbecilidad de un sistema, ante la mediocridad de la gente, ante los cargos, ante la frivolidad. Es lo que hacía eso. La verdadera muerte es el olvido, y personas como él están latentes y vivas a través de nuestras experiencias carnales y vivenciales en cada uno de los días. No era un maestro de arte solamente, sino como que nos marcó para toda la vida. Entonces por eso me embarqué en esta tarea, ¿no? De rescatar todo, desde la obra hasta publicar el libro y hacer todo este tipo de homenaje. Me parece que corresponde, ¿viste? Porque no se podía silenciar eso. No sé, no me hubiera sentido bien yo, ¿no? Nunca. Habría que preguntarse por qué hoy, en este momento, en este año, acá estamos hablando y preguntándonos por Rubén Rey. Yo pienso que el arte, es decir, el artista y su arte son capaces de crear su propia libertad. Y el artista no habla de cosas, es decir, no habla de cosas extrañas, no habla cuando es un gran artista, de gran arte. El arte auténtico, el arte ese que entendemos todos, que tiene esas virtudes. En general, yo pienso que es muy complejo el problema, pero que tenemos que empezar por nosotros mismos, no podemos esperar todo. Si nos damos cuenta de que la labor la tarea del artista en realidad es la de recordarnos, ¿no es cierto?, la de recordarnos de nuestra dignidad humana continuamente. Yo creo que es la gran tarea del artista, recordarle al público, a la gente, la dignidad humana y esa fraternidad cósmica que debe tener uno, ¿no es cierto? Ahora viene, claro, la etapa de ver qué se hace con la obra, cómo se la deriva, ¿visto? Se la dispone para que se conserve. Y la idea mía es haber creado, ¿viste?, un tipo de asociación o cooperativa o fundación para preservar la obra, porque sabemos lo que pasa con la obra, ¿no?, de los artistas, si no hay una apoyatura, ¿viste?, para la conservación.